Fenomenal. Oye, pues buenas tardes a todos. Comenzamos el plenario 1 de estas jornadas. Bueno, yo creo que a mí todos me conocéis, si no, para el que no me conozca, soy Benigno Rosón, el subdirector de tecnologías del Servicio Gallego de Salud, y la SEIS amablemente me ha invitado a moderar este grupo de conferencias, ponencias, en donde vamos a tener, yo creo, un nutrido grupo de personas, tanto del ámbito de público como privado, que nos van a hablar de cuestiones que yo creo que a todos nos interesan, que a todos nos preocupan y que lleva mucho tiempo, además que lleva mucho tiempo en el ambiente de cómo esto se puede resolver. En este primer grupo de intervenciones hablaremos de cómo arquetipar la historia clínica, si es que se puede hacer, que yo creo que sí, vaya por delante, y cómo lo estamos abordando además las comunidades. Después tenemos un segundo grupo, este grupo se saldrá de la mesa y entrará un segundo grupo que hablará de medicina personalizada y calidad de datos, y un último grupo de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, se han comprometido todos a seguir unas normas de tiempo para ver si a las 8 concluimos, y Jesús yo creo que después tiene que contar la metodología de las jornadas de mañana, ¿no? Bueno, yo antes de comenzar quería agradecer, como siempre, a la SEIS, ya no solo contar conmigo y con Galicia, que siempre lo hace, y la verdad es que tengo que agradecérselo, sino de conseguir, como siempre, pues cubrir las expectativas respecto a concentrarnos a todos los que tenemos algo que decir de la salud, o queremos opinar, o queremos participar, pues traernos a unas jornadas en donde lo podamos hacer, debatiendo, hablando y, insisto, participando, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que ponerlo en valor porque son muchos años y yo creo que siempre vamos a igual o más en el grado de participación e implicación de todos, ¿no? Entonces os decía, sin mucho más, porque además yo sí hablo de más, doy comienzo a la primera parte de la intervención, donde os decía que tenemos dos comunidades y una de las empresas importantes del sector que nos van a contar un poco la estrategia general, porque insisto, pues están dos comunidades que tenemos aquí a Francisco, que está con el gorro saliendo del ministerio y con el gorro entrante de una comunidad, con lo cual está fenomenal y va a ser el primero que va a intervenir. Después tenemos a una persona de Cataluña, bueno, a dos personas del servicio catalán, que, como sabéis, con Andalucía y con Asturias están liderando el grupo de historia clínica. Yo creo que es muy importante que nos trasladen un poco, en el que estamos participando prácticamente todas las comunidades. Yo creo que es importante que nos cuenten su visión. Yo les he dicho a ver si son capaces de darnos 3 ideas fuerza a todos, cada uno, de cómo estamos y a dónde vamos en este tema, ¿no? Que es un reto importante. Y pues tenemos la participación de una empresa que es T-System, que precisamente en Cataluña, y de la mano del servicio catalán, y si no me corregirán, unos o los otros, ha llevado ya a cabo pues una experiencia importante sobre este tema de arquetipos, ¿no? Entonces, sin más, les voy a ir dando la palabra. Primero interviene Francisco, que, como os decía, primero con el gorro del ministerio y ahora con el gorro de Andalucía, nos va brevemente a contar un poco su visión. Sí que es cierto que nos han proyectado aquí, a ver si lo digo bien y Jesús no me mata, nos han hecho unas preguntas, que por cierto yo no he contestado, pero ha habido bastante participación, pedidas por los ponentes, ¿no? En donde había una pregunta y se ha ordenado, con una serie de respuestas, ahí se ha ordenado por orden de importancia, ¿no? Yo creo que Francisco ahora un poco nos lo contará. Y lo tenéis ahí expuesto. Entonces le doy sin más el paso a Francisco, después iré dándole el paso al resto de los ponentes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué tal? Soy Fran Sánchez. Francisco, que me suena un poco raro, me cuesta entenderlo todavía. Muchas gracias a todos por estar aquí después de la comida y eso, que es un momento difícil. A las 6 por invitarme, como siempre. Y bueno, me va a contar un poco la visión sobre este momento de cambio, como bien ha dicho el secretario general, el momento de oportunidad y la visión que percibimos como, yo empecé en esto como espectador y ahora un poco más como actor.
Yo recuerdo, a modo de anécdota introductoria, cuando empecé en este mundo de la medicina, que vi un ordenador ahí, recuerdo cómo se estaba en justo un momento de introducción de lo digital, vamos a llamarlo así, en el que simplemente había una traslación de lo que había en papel a la pantalla. No había ningún tipo de transformación ni aprovechamiento de las capacidades que tenían. Recuerdo una vez que fui, la primera vez que fui a consejería, cuando me enseñaron un proceso asistencial, y yo decía, qué bonito PDF, pero qué bien estaría si estuviera integrado, ¿vale? Es hace muchos años. Pero y voy a coger como vehículo de mi reflexión algo en lo que he trabajado junto con las comunidades autónomas en mi recién terminada etapa de ministerio, que es el CEMEDIC, ¿vale? El CEMEDIC que conocíamos todos, y ahí fui como espectador, era un gran esfuerzo, un trabajo muy necesario, con participación de todas las comunidades autónomas, pero que necesitaba, como he dicho antes, con esto del proceso asistencial, ese pasito más. Estaba muy bien, era una ley, un real decreto ahí puesto, pero no llegaba y después de 13 años, pues bueno, vamos a decir que la implementación fue irregular, ¿no? Quizás porque también todavía estábamos en un momento poco maduro de los sistemas de información, no solamente de los sistemas de información como tales, sino incluso de la organización. Entonces, el momento de cambio, la bala de plata, como dijo Juan Fernando, o la oportunidad viene en que ha habido una gran maduración, no tanto de los sistemas de información como tales, sino más bien de las personas y de la organización. El hecho de cómo se ha creado las estructuras de su dirección o direcciones de sistema de información, la creación de una Secretaría General a nivel del Estado, de una Dirección General, la estructura que se ha creado. E incluso también yo percibo, esto con toda la subjetividad que puede tener, el cambio propiamente en los profesionales usuarios finales que tenían una actitud al principio de resistencia absoluta, todos recordamos, bueno, yo mi época de Diraya cuando entraba, y ahora es más que una resistencia, es una demanda activa y útil. O sea, no es que me resisto, es que yo quiero esto, lo necesito y es lo que tengo que tener. Bajo ese punto de maduración, las reflexiones, las ideas clave que nos pide Beni al respecto, las baso en el trabajo realizado con el nuevo CEMEDIC, que es una de las cosas que no he podido culminar, pero bueno, yo creo que lo he dejado bastante bien encarrilado con la ayuda, por supuesto, de las comunidades autónomas. Entonces, lo primero es, bajo ese modelo de maduración, la necesidad de que la historia clínica cambie, la necesidad de que la historia clínica sea útil, la necesidad de que la historia clínica nos valga para lo que está por venir, pasa por un cambio. No, como estaba, no vale. Entonces, el nuevo CEMEDIC, aparte de aprovechar para hacer una revisión del estado del arte con las comunidades autónomas, ya llevaba otro aroma. Ya no pensábamos solamente en vamos a hacer un bonito PDF, sino, oye, vamos a llegar un poquito más adelante. Vamos a intentar avanzar a ese paso para que la implementación sea más fácil y más homogénea. Para mí siempre, y esto entra dentro de lo que se trabaja en el grupo de trabajo 4, el conjunto, el grupo con el que trabajamos con las comunidades autónomas, el CEMEDIC 2 o el nuevo CEMEDIC, era el germen de lo que el grupo de trabajo 4 llama comité editorial o como lo queramos llamar. Para mí, en realidad, es el equipo, el modelo de gobernanza que va a tener esto. Esto no puede ser algo que se escribe en una ley, que hay que escribirlo, pero ya está. La coparticipación activa de todas las comunidades autónomas refuerza el compromiso necesario para llevarlo a cabo, porque tú has participado y te lo crees, y en esa transformación es necesaria. Y esto es uno de los primeros pasos, el compromiso, la gobernanza. Como decía, también ha habido un cambio en el que ya no solamente me conformo con definir unas variables, sino que intento llegar un poco más allá, pensando más en sistemas de información, integrando, y aquí fui espectador, no partícipe, no sé cómo se hizo en el CEMEDIC 1, pero había muchos compañeros tecnólogos, aquí estaban implicados tanto, me está mirando Ricardo, te tengo aquí de frente y te tengo a ti de ejemplo, pero había muchos componentes, no solamente clínicos, sino tecnólogos, con lo cual también es un paso importante. Y aquí también sale el otro debate de los que hay que tener en cuenta, y es qué hacemos con el legado, con el histórico. Porque podemos escribir cómo va a ser la nueva historia, pero tenemos algo detrás que tenemos que saber qué hacemos con ello. Simplemente dejo esa reflexión ahí también. Otro nuevo paso que creo que se refuerza y dentro de las estrategias, y como digo, el tener una Secretaría General y el tener estas estructuras de gobierno, es apoyar con infraestructura el cambio. Dentro del Grupo de Trabajo 4 se dice, y es una de las líneas, en construir todos los servicios e infraestructuras necesarias para que el resto de comunidades autónomas se beneficie de esto que no es solo un PDF, sino que evolucionamos a arquetipos que estarán disponibles en un CKM, en un gestor de conocimiento, al que se conectarán, esperemos, todas las comunidades autónomas, y esa gobernanza que hemos dicho en este comité editorial y esos cambios sean más fáciles de implementar y llevar a cabo.
también el servidor de terminología, que es otro de los proyectos que tenemos, pero bueno, he dejado con el CKM. Este es otro paso que facilita la implantación, esa idea también fuerza de no solo digo lo que hay que hacer, sino cómo facilito el cómo voy a hacerlo. Y para terminar, con lo que se nos avecina también, se habla de la regulación del espacio de datos. Habitualmente, y a mí me costó interiorizar el mensaje, yo cuando se hablaba del espacio de datos pensaba en uso secundario. Yo en ningún momento no sabía por qué hablaban de uso primario, pero es verdad que en esa regulación se avecinan cambios que tendremos que transponer a nuestra legislación en el uso primero de la información. Y viene esta parte de regular el cómo van a ser las historias clínicas, quién hace la historia clínica se certifica, cómo lo hace y tal. Esto viene de la reflexión que hace Europa de, oye, lo de Patient Summary, el tema de la voluntariedad no nos ha funcionado muy bien, porque al fin y al cabo, pues, entre voluntariedad, poca financiación y tal, no se hace. Con lo cual, aquí también otra de las fuerzas clave, de las ideas clave es, no me gusta llamarlo obligatoriedad, sino complemento al compromiso, un respaldo legal y, oye, ya que te comprometes, si creemos que todos que esto es bueno, cumplir lo que está reflejado en un texto legal. Y esta sería la tercera idea clave. Con lo cual quedamos con compromiso, implantación, legalidad y el legado, que ya dejo yo aquí a Jordi que haga el remate. Nada, muchas gracias. Gracias, Fran. Jordi ahora nos va a contar un poco la experiencia en Cataluña y su punto de vista respecto a esto. Bueno, muchas gracias por invitarme hoy a estar con vosotros. Os tengo que reconocer que a mí me ha ido muy bien que hablase primero el secretario general y también a Noemí del Ministerio y aprovecho para darle las tres ideas fuerza ya a Beni que las extraigo de sus ponencias y que para mí son oportunidad, liderazgo y normalización. Son las tres ideas que yo me llevo. Yo creo que tenemos una oportunidad, tal y como decía Juan Fernando, que no se va a repetir en muchísimo tiempo, de darle una vuelta al modelo actual de sistemas de información en todo el Sistema Nacional de Salud. Y además, pienso que por la naturaleza del Sistema Nacional de Salud y de cómo hemos sido capaces entre todos y entre todas de hacerlo avanzar, tenemos una oportunidad también de liderazgo frente de Europa, enfrente de Europa. Es decir, Juan Fernando y Noemí apuntaban que es posible que sea durante la presidencia de España que se apruebe el reglamento y que por tanto podamos influir sobremanera en el reglamento, pero es que además lo creo de verdad que tenemos un modelo que es muy maduro y muy avanzado respecto de otras regiones y países de Europa. Y además lo ves, ¿no?, cuando te pateas Europa. Yo creo que hay 4 motivos principalmente que nos ponen en esa situación de oportunidad y de liderazgo. La primera para mí es el tema cultural y Fran lo apuntaba, ¿no? Las organizaciones, las personas, no tenemos ninguna duda en el Sistema Nacional de Salud y voluntad de la necesidad de compartir esos datos de salud para la continuidad asistencial, para la mejora para llegar a todo el mundo, también para el uso secundario cada vez más. Por tanto, culturalmente, mucho más avanzados que el resto de Europa. Los ciudadanos de Holanda votaron en referéndum no compartir los datos de salud con el sistema público holandés. Los médicos franceses no tienen ningún interés en compartir los datos de salud con el médico que tienen al lado. Para mí el segundo factor es la madurez, y lo decíamos al principio, de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de 30 años de digitalización, estamos hablando de un contexto muy fragmentado y en el que hemos sido capaces de compartir proyectos, de compartir mucha información a través de la historia clínica resumida del Sistema Nacional de Salud o muchísimos otros proyectos también a los cuales les hemos dado un gran empuje durante la pandemia. Y no tenemos que perder de vista ahí también todo el tema de la deuda tecnológica que llevamos acumulada de capas y capas y capas de legado de los últimos 30 años.
Luego tenemos, el tercer factor para mí es, ya no hay ninguna duda a nivel de las gerencias, de los centros sanitarios y demás, de la potencia y a nivel de gobierno y de todo el mundo, de gente que no lo entendía. Ya les costaba entender, ¿no?, al principio qué hacen estos informáticos aquí, luego vinieron estos que tratan los datos, los científicos de datos. Yo creo que con la pandemia todo el mundo ha visto la importancia que tienen estos perfiles en las organizaciones sanitarias y el potencial que tienen el uso sistemático de los datos, tanto para uso primario como para uso secundario. Y evidentemente luego el cuarto factor es, bueno, la financiación ingente que ahora mismo tenemos a disposición, que todos lo sabéis y que es precisamente la oportunidad que tenemos de, y esa es mi propuesta, de alguna manera, rehacer los fundamentos después de 30 años, ¿no?, de nuestros sistemas de información en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, usando un poco, ¿no?, la analogía de Juan Fernando, de esa bala de plata, que usamos y que es como esa única oportunidad que tenemos para matar al vampiro, ¿no? Pues para mí el vampiro es todo ese legado de fuentes de información de salud que de alguna manera fragmentan los datos de salud de los ciudadanos y ciudadanas de España. La oportunidad que tenemos es, con esta financiación, vamos a cargárnoslo y vamos a empezar de nuevo. Y ya. Gracias. Es que estoy aquí apuntando muchas preguntas. Gracias, Jordi. Ahora Javier y Tara nos van, como os decía, a contar su experiencia montando un proyecto en Cataluña que escenifica el uso del arquetipado en la historia clínica. Comentábamos ahora liderazgo, normalización, arquetipado, 40 millones de habitantes, 20 años de historia clínica. Realmente cambiar todo lo que hemos construido en 20 años nos daba vértigo. Vértigo que nos llevaba a pensar de que esto era un reto que nos teníamos que preparar. Y conjuntamente con el Servicio Catalán de la Salud hemos hecho un proyecto de 17 sprints de 2 semanas para autodemostrarnos que lo que nos estamos planteando es viable, es posible, la tecnología está preparada y la colaboración entre técnicos, clínicos y gestión del conocimiento nos puede permitir normalizar las historias clínicas y pasar a compartir todos estos datos normalizados. Tenía preparada una presentación, pero bueno, lo explicaré mientras la van poniendo. Lo que hemos hecho es este proyecto de 17 sprints, donde hemos analizado toda la historia clínica de Cataluña. ¿Qué tenemos en Cataluña? En Cataluña tenemos 68 hospitales que están enviando constantemente datos de laboratorios, de atención primaria, que nos están enviando analíticas, nos están enviando millones de información. En este momento tenemos en el repositorio de historia clínica 1.000 millones de registros y tenemos delegados en terceros más de 4.000 millones de registros. O sea, estamos hablando que teníamos que arquetipar 5.000 millones de registros de una forma que no tuviéramos errores que nos hipotecaran en el futuro. Y por ello nos planteamos de, bueno, pues vamos a probar cómo hacemos todo esto. Porque además nos exigían otra cosa, era, voy en coche, cámbiale las ruedas, pero no te pares. Porque los hospitales querían seguir publicando, querían seguir consumiendo, la Meva Salud, el portal del ciudadano tenía que seguir continuando y de mientras teníamos que conseguir arquetipar y dando respuesta a las preguntas de los científicos. Y por tanto nos decidimos hacer un proyecto. Y en el proyecto nos marcamos unos objetivos. ¿Sabemos arquetipar? O sea, porque todo el mundo habla de arquetipar y todo el mundo me habla del pulso y del arquetipo del pulso. Y ahí me quedo yo, que a mí me llega un CDA de una esperiometría donde hay 400 K y tengo que transportarlo a un arquetipo. ¿Eso lo sabemos hacer? Y aquí CatSalut nos ayudó muchísimo, el Servicio Catalán de la Salud, y dijo, el arquetipar es de los clínicos y es de los de conocimiento. Tú dime qué necesitas, qué dato tienes, que nosotros te diremos cómo arquetipar. Y luego con Tara os explicará la experiencia que hemos tenido en arquetipar. Empezamos arquetipando las vacunas, que están de moda,
continuamos con el laboratorio y acabamos haciendo el arquetipo de todo, de toda la historia clínica. Y dijimos, bueno, a lo mejor no es el definitivo, pero es un buen punto de partida, ya sabemos arquetipar. Lo segundo, dijimos, y ahora que tengo los arquetipos y tengo una base de datos Oracle de 1.000 millones de registros, ¿sé transformarlo? Y a partir de aquí hicimos una prueba. La primera vez fue muy fácil, la segunda más complicada, y finalmente acabamos haciendo la transformación de todo lo que teníamos en un sistema legacy hecho custom ad hoc a un sistema normalizado en OpenAir. Dijimos, vale, pues sí que sabemos. Y lo tercero que dijimos, vale, ahora ya tenemos en el otro lado todos los datos. Hemos hecho una migración de 30.000 registros, pero ¿somos capaces de consumirlo? ¿Somos capaces de, todos los tecnólogos que llevamos 30 años haciendo SQL, que alguien nos diga que el SQL se ha acabado? Digo, ¿cómo es? ¿Y cómo voy a ir a buscar el dato? Y te explican que existe un nuevo lenguaje que es el AQL y que esto nos ha de permitir sacar los datos de dentro de unos arquetipos que no están en un modelo relacional, y por tanto nos dedicamos a probar que éramos capaces de presentar la información en visores clínicos, que éramos capaces de presentar la información a los diferentes centros que nos pedían esta información. Y cuando ya tuvimos casi seguro todo, vimos de que teníamos un problema, que queríamos explotar la información y que ahora habíamos pasado de un modelo relacional a un modelo de arquetipos que se comportaba de forma perfecta para compartirlo entre centros, entre comunidades autónomas y entre toda la comunidad, pero orientado a paciente. Y todas aquellas explotaciones estadísticas teníamos que darle respuesta, continuarles dándole respuesta. Y a partir de aquí probamos de qué manera podíamos hacer extracciones y podíamos tener sistemas de soporte donde poder dar respuesta a todas estas cosas. Y en estos 17 sprints, 34 semanas, estuvimos trabajando unas 20 personas en un entorno colaborativo total entre clínicos, gestión del conocimiento, técnicos, y un especial agradecimiento a Ródenas, que ha sido la Product Owner que nos ha ido acompañando en todo esto, ¿vale? Además, lo decía Fran, aparecen palabras nuevas, aparece Fire y dices, que lo persisto en OpenAir, pero yo me quiero hablar con Fire. Aparece servidor terminológico. Es que yo tenía antes unos catálogos que no era un servidor terminológico. Me aparece un Master Patient Index y todas estas nuevas tecnologías son las que hemos de utilizar en el marco de este Clinical Data Repository, se tenga que hablar con ellos. Entonces, dentro de este estudio hemos analizado cómo, además de arquetipar y transformar, modernizamos tecnológicamente nuestros sistemas. ¿Y el resultado cuál ha sido? Ha sido que tenemos un roadmap, tenemos un camino de cómo modificar toda nuestra historia clínica, al principio compartiéndolo en un sistema viejo y en un sistema que se está transformando, para finalmente transformarlo totalmente y dejar de trabajar con el sistema legacy actual y pasar a trabajar totalmente con una historia clínica normalizada, sobre la cual podremos evolucionar totalmente y compartir con el resto del mundo. La lección aprendida de todo esto es de que lo fácil era la tecnología, lo difícil era el consenso y ponernos de acuerdo, porque al final sabíamos el dato que teníamos, pero teníamos que generar un consenso para que nadie tuviera ningún tipo de duda que aquel arquetipo que habíamos creado era el arquetipo bueno, y que no era el arquetipo bueno para mí, sino que era el arquetipo bueno para todo el mundo. Y esta experiencia me gustaría que Tara nos la explique, con la que hemos estado colaborando todo este proyecto. Hola, buenas tardes. La presentación. Muy bien, yo os voy a explicar un poco más la metodología que hemos seguido para, bueno, está hablando Xavier todo el rato de arquetipar, y empezaré con una breve introducción para ponernos a todos un poco en situación de, bueno, ¿qué es un arquetipo? Que puede que algunos no los conozcamos. Un arquetipo no es más que un modelo estándar que nos guía a la hora de definir cómo estructurar la información. Lo que pretende es buscar unos máximos para poder describir un ámbito clínico.
Y tenemos que tener también claro otro tipo de concepto, que es un template, y un template sería, no es más que restringir este arquetipo, que lo que busca son unos máximos, restringirlo a nuestro caso de uso. Y aquí abajo he puesto un par de capturas de pantalla de una de las herramientas que utilizamos para trabajar con estos arquetipos, que ilustra bastante bien la diferencia entre arquetipo y template. El arquetipo es un modelo ya definido que tiene unos datos concretos que todos estaremos de acuerdo en que son los mismos para cualquier ámbito. Quiero decir, en cuanto queramos medir la presión sanguínea o hacer un diagnóstico o tener un resultado de laboratorio, los conceptos que vamos a abarcar son los mismos. Sin embargo, el template que restringe el caso de uso no será igual para atención primaria, que seguramente quiero unos datos concretos de presión sanguínea, o para una situación en la que me midan la presión sanguínea en un hospital. El template es lo que conseguiría esta diferencia entre los dos casos de uso. Y bueno, hemos utilizado el estándar de referencia OpenAir y bueno, comentar que se basa en un modelo de referencia que es único y es lo que permite que exista esta interoperabilidad semántica. Todos estos arquetipos que Xavier comentaba que hemos estado trabajando con ellos se recogen en un CKM internacional, el Clinical Knowledge Manager, que es un repositorio donde se publican arquetipos que pasan un proceso de validación. Noruega, por ejemplo, tiene su CKM propio, Aperta es un CKM que tiene en el Reino Unido también propio, y Cataluña en un futuro inmediato tendrá también su propio CKM. Entonces la idea es que todos estos arquetipos se propongan a la comunidad OpenAir de modo que se guarden en un repositorio común que es de libre acceso a que podamos acceder cada vez que necesitemos un modelo de arquetipo para poder gestionar todos de la misma forma la información. Entonces, una pregunta que puede surgir ahora de primeras es si me estás diciendo que los repositorios están todos que los arquetipos están todos en un repositorio común y que es de libre acceso, entonces, ¿qué papel tiene aquí el área de gestión del conocimiento, que es el área en la que trabajo? ¿Qué papel tenéis aquí si realmente los arquetipos se pueden acceder y los podemos trabajar directamente los técnicos? Pues bien, con deciros que el primer template que constaba de arquetipos relacionados con vacunas, queríamos hacer un listado de vacunación, ya se rehizo unas 25 veces, vamos por la versión 25-26, con eso ya parece que no es tan sencillo, ¿no?, como coger un arquetipo y simplemente instanciarlo. Entonces voy a explicaros un poco toda esta metodología. El primer paso que seguimos fue buscar en este repositorio internacional qué arquetipos hay relacionados con el ámbito que yo voy a abarcar. Nos enfrentábamos a vacunas, pues a ver qué arquetipos hay relacionados con vacunas. No es tan sencillo navegar por esta herramienta, no es tan sencillo como buscar vacunas y que nos salgan los arquetipos relacionados con vacunas, porque, por ejemplo, una vez hablando con Xavier, me hizo el comentario de Tara, me he enfrentado a buscar en el CKM y no encuentro nada. Entonces, hay que saber cómo navegar por él y, por ejemplo, el caso de vacunas, las vacunas, OpenAir las trata como medicación, no las trata como vacunas expresamente. Entonces, si lo buscas de primera, si no haces un poco más de investigación, no es tan fácil de encontrar. Una vez tenemos analizados qué arquetipos existen en el CKM internacional, el siguiente paso sería ver qué contenido tienen y cómo se pueden ajustar a la información que nosotros queremos estandarizar. Para este proceso hemos requerido de consultores expertos, que en nuestro caso fue la empresa valenciana Veratec, y nos ayudaban a entender un poco pues, el contenido de estos arquetipos, ver cuál es su uso correcto, dónde se deben usar, dónde no, y cómo se podían ajustar a las necesidades que nosotros teníamos. El siguiente paso de este proceso sería evaluar bien la información que yo tengo en mi base de datos, que es la que pretendo normalizar, la que pretendo migrar. Hemos hablado de que es la base de datos HC3, la Historia Clínica Compartida de Cataluña. Entonces había que estudiar bien qué información tenemos para ver cómo la transformo a los arquetipos. En este punto cometimos un error, de primeras empezamos a trabajar los arquetipos y los templates sin ayuda de clínicos, sin ayuda de personas que conocieran bien la información que estaba en la base de datos. Y bueno, fue una lección aprendida de, oye, no nos podemos enfrentar a crear arquetipos, a trabajar con ellos, sin la ayuda de la gente que realmente sabe la información origen que tenemos. Y bueno, aquí pues, también un ejemplo que os quería dar es que a lo mejor vacunas es más fácil de entender. Una vacuna es un nombre, un código SNOMED, es una fecha de administración, es una hora de administración,
Pero cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a modelar anatomía patológica, ya se trata de un tema muchísimo más complejo. Requisimos de reuniones con anatomopatólogos, varias sesiones para poder entender, oye, qué es un examen de anatomía patológica, cómo se presenta el resultado, para así entender bien la información origen y poder entonces proceder a buscar los arquetipos que se ajustaran, que normalmente no suele ser uno, siempre son varios, se relacionan, es un proceso más complejo. En este punto eso, participaron los clínicos y también el equipo de gestión del conocimiento. Y el último paso, ¿qué sería? Pues una vez tenemos ya conocida la información de origen y conocidos los arquetipos que pretendemos utilizar, relacionarlos, buscar este mapeo entre información origen e información destino. Hasta aquí es importante saber que el dato sigue siendo del equipo de conocimiento y del equipo de los clínicos. No han participado aún los técnicos, yo aún no he tenido por qué interactuar con ellos. A partir de este momento es cuando yo ya tengo el mapeo bien definido, hay que definir restricciones que pones a cada dato, qué tipo de dato es, la cardinalidad que se le permite, obligatoriedad. Cuando tú ya defines todo esto, que nosotros hemos usado hojas de Excel, yo le enviaba esta información a Xavier y entonces Xavier ya intentaba incluirlo en el repositorio, instanciándolo y probar a ver si funcionaba. ¿Por qué digo probar a ver si funcionaba? Porque este último punto es un proceso que se ha ido repitiendo. Xavier me tiene que decir, los técnicos me tienen que decir, oye, el arquetipo el template que me has dado no funciona, porque a lo mejor he puesto un campo obligatorio que en la base de datos no estaba obligatorio y no está entrando datos, entonces ya no lo puedes instanciar. Entonces, este proceso ha sido, no era un punto de no retorno, sino que hemos tenido que iterar varias veces hasta conseguir el template lo más óptimo posible. Y bueno, creo que llegados a este punto se entiende un poco mejor la diferencia entre el papel del técnico y el papel del modelador, que eso es importante saber porque hasta que realmente yo no tengo definido todo el template con los arquetipos correspondientes después de haberlos estudiado, no es cuando entregas al técnico el material para que pueda trabajar con él. Y algunas de las lecciones que hemos aprendido es, como os he dicho al inicio, que no es tan sencillo el proceso de arquetipar un ámbito de conocimiento. En el caso de vacunas, eso, tuvimos unas 25 versiones. Conforme hemos ido avanzando, obviamente, hemos aprendido lecciones que nos han permitido iterar menos veces y conseguir resultados más buenos antes. Y bueno, también que se requiere un perfil intermedio que no sea ni totalmente clínico ni totalmente técnico, como es mi caso y el de mi equipo. De modo que bueno, ha habido muchísimo respeto en este proyecto por parte de los técnicos y por parte del equipo de conocimiento, permitiendo que cada uno ejerciera su trabajo y eso, importante remarcar que al final el técnico es el que se encarga de transportar el dato, pero quien define cómo y dónde se guarda ese dato es el modelador, es el equipo de gestión del conocimiento. Algo muy bueno que tiene OpenAIRE es que nos permite superar las barreras lingüísticas que a lo mejor nos presentan otro tipo de bases de datos. ¿Por qué? Porque existe un identificador genérico que nos permite identificar cada concepto. De modo que nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en inglés porque es el idioma que había en el CKM y en cuanto queramos trabajar en castellano o en catalán, tan solo requerirá de una sencilla traducción sin alterar el contenido ni la estructura de los arquetipos. Otra de las conclusiones es que algo que ha chocado mucho a los técnicos es que el tipo de dato que se alberga en cada uno de los conceptos no tiene por qué ser único. Antes a lo mejor hablábamos de un resultado de laboratorio, siempre lo estamos guardando como este tipo de dato. El arquetipo lo que te permite es poner numerosas alternativas a ese resultado. Un resultado de laboratorio puede ser desde un texto, un booleano, una cantidad. En el arquetipo tienes todas esas alternativas y a la hora de hacer el template, cuando el técnico está instanciando para un caso concreto de uso, es cuando ya se decide qué tipo de dato vas a guardar. Pero cada uno diferenciando entre el caso de uso concreto. También que hemos llegado a un punto en el que nos encontramos que teníamos información que no era estrictamente clínica, pero sí que estaba relacionada con el acto clínico. Entonces, toda esta información que hemos llamado administrativa, lo que hicimos es crear un arquetipo de tipo administrativo que nos permitiera registrar pues toda esta información que sí que necesitábamos y que no encontrábamos en el CKM.
En el CECAM Internacional no se encuentran muchos arquetipos de este tipo administrativos porque, como hemos dicho, los arquetipos buscan generalizar al máximo posible, es una búsqueda de máximos y generalmente el tema administrativo no se puede generalizar porque cada uno tenemos nuestros datos específicos y es muy complejo que aquí y en otro país seguramente pues, tengamos la misma información administrativa para un ámbito de conocimiento. Entonces no se encuentran tantos arquetipos administrativos como de información clínica. Y por último, y no por ello menos importante, es que tenemos que ayudarnos mucho entre comunidades y bueno, tanto entre comunidades como aportando a la comunidad internacional de OpenAIRE, porque es importante que todo este trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en Cataluña, que a lo mejor otras comunidades estén trabajando también con OpenAIRE y estén aprendiendo lecciones que nos sirvan también a nosotros, ¿no? Y evitemos así repetir errores y podamos evolucionar todos juntos hacia esta estandarización que nos permita una interoperabilidad semántica. Muchas gracias. Bueno, voy a robarle 5 minutos de intervención a la siguiente ponencia y otros 5 a la siguiente, porque yo creo que hay que hacer una pequeña reflexión aquí, que además yo creo que nos va a venir muy bien para las 2 siguientes intervenciones, porque al final vamos a hablar de medicina personalizada y calidad de datos. A nadie se le escapa que una vía es trabajar en que las historias clínicas, la información no estructurada, la estructure mejor, y parece que toda esta estrategia de arquetipos nos puede ayudar, y a nadie se le escapa que el uso del lenguaje natural facilita pues, la introducción de la información en el manejo de los dispositivos para los clínicos. El lenguaje natural, por definición, es desestructurado, por lo tanto, también tiene la dificultad de cómo eso lo pasas o lo arquetipas. Y probablemente lo que nos digan es que hay que etiquetarlo. Entonces yo creo que quería abrir un periodo, o sea, un turno de preguntas. ¿Qué? Acabo de reservarme 10 minutos, lo bueno que tiene el moderador. No, pero se los estoy sacando a los siguientes a propósito. A propósito, que me lo van a dejar hacer. Yo voy a abrir o sea, el que quiera intervenir, yo creo que podemos hacer alguna pregunta a los cuatro ponentes. Yo quería, o sea, las voy a recoger todas y que contesten un poco como quieran. Yo les quería hacer también alguna que seguro que os estáis preguntando todos. Porque sí, también esto me parece una de las cosas más importantes a acometer en los próximos años. Cómo evolucionamos la historia clínica que todas las comunidades tenemos, y además con un grado de despliegue importante y un uso importante, y no solo la historia clínica, sino los sistemas de información que hay alrededor de ellos. Fijaros que hemos hablado de sistemas de vacunas, sistemas de laboratorio, etcétera. Y si estamos pensando en utilizar arquetipos, en esta mesa está bien, o sea, cubrís muy bien la parte de consultoría y me parece que menos la de ingeniería. Y me explico. A mí me surgen muchas preguntas de arquetipos sí en todo o en parte. Arquetipos, fijaros, estaba hablando en Cataluña que estaban ellos definiendo y trabajando con los clínicos y la versión 24, 25, 26, pero no sé si es el ministerio el que los va a generar, los vamos a acordar todas las comunidades o cada comunidad se va a empezar a montar las versiones 25, 26 y 27 de los arquetipos, que espero que no. ¿Cuánta flexibilidad hay para recoger en ese modelo estructurado las nuevas necesidades que efectivamente surgen de la clínica? Si abordamos en solo una parte o en todo esto, ¿cómo hacemos convivir la historia clínica actual? Yo, por ejemplo, en Galicia nos desarrollamos, la historia clínica nos cuesta 1 millón y medio en desarrollo evolutivo cada año, ¿no? No es fácil tirar una historia clínica. Empezar otra, que me faltaba en la mesa Eladio, que seguro que tiene bastante que contarnos, que está en SESCAM precisamente abordando un desarrollo completo de una historia clínica porque cree que la tiene que hacer y tiene en ese momento y ya la están basando en arquetipos, pero el resto tenemos efectivamente unas historias muy completas que muy probablemente no tenga sentido rehacerlas todas, ¿no? Entonces, esas preguntas a mí me han quedado por contestar, que en los 5 minutos que me quedan, que ya Jesús me está riñendo, seguro que no las contestáis, pero sí que yo creo que es bueno que desde esa mesa, insisto, personas como vosotros, que sois
parte activa, los grupos de historia clínica, parte del ministerio, parte de comunidades e industria que está haciendo esto, algo nos aclaréis. Yo necesito, como directivo de una organización, saber coste, tiempo y efectividad. O sea, ¿cuánto voy a ganar si hago este movimiento? ¿Cuánto me va a costar y qué tiempo me va a llevar a cabo? Si no, es muy difícil acometerlo por inercia, ¿no? Y la gobernanza sobre esto. Yo creo que la gobernanza, si no tenemos clara la gobernanza, es un problema. Entonces, dicho todo eso, que es una isla de preguntas, dejo a 2 o 3 preguntar más y que ya nos resuman ellos en esos otros 5 minutos que tienen. Muchas gracias, muy interesante. Voy a hacer un poco de historia de las 6. Nosotros, en un foro de interoperabilidad, que será de hace 15 años, quizá más, Tomás Ville estaba ya invitado en los foros, es decir, que está bien que nos explique lo que son unos arquetipos, pero bueno, que aquí hay gente que es que algunos son padres de los arquetipos y conocemos a los padres, como puede ser Tomás Ville o Deepak Kalra, que es amigo además nuestro. Tengo una duda, por ejemplo, la persistencia, decir que la hacéis usando XDS, no, ¿verdad? Porque XDS son CDAs, vale, esa me ha quedado así la duda, si seguís utilizando XDS de alguna manera y hacéis arquetipos. Y otra cosa es que no quiero entrar en el debate de estándar o no estándar, porque es una comunidad que está teniendo mucho éxito, no voy a entrar en eso de OpenAir, pero es cierto que no es ISO, no es una organización de estandarización que la Comisión Europea puede decir en un momento dado y vamos a empezar a tirar, igual que estás haciendo, yo que soy el traductor de UNE del resumen de paciente de la ISO del 2022, de la nueva. Lo digo que tenéis claro de que habéis tirado por OpenAir y que no es ISO 13606, que se parecen, pero no es, y no hay una organización de estandarización que la respalde. Es verdad que hay una comunidad gigantesca que funciona y ahí está el éxito que tiene, que no lo discuto. Entiendo que se ha valorado esa decisión estratégica. Y lo último que quiero comentar es que estamos trabajando en ISO en un mapeo, por ahora se llama un nuevo ítem de trabajo entre FIRE y ISO 13606.1 y ISO 13606.3, que son arquetipos de referencia. Aquí estamos algunos, Miguel, Pedrea, unos que estamos trabajando en ello, y os abro a los que estáis trabajando, tanto con FIRE y OpenAir, con una experiencia real, que seguro que podéis ayudarnos y ya os invitaré a que podáis participar, a ayudarnos a hacer ese trabajo que estamos haciendo en ISO para la alineación entre ISO 13606 y FIRE. Nada más, gracias. No voy con tu parte, voy con un poco la introducción. Esto es que al final siempre terminamos hablando de estas cosas de uno contra otro. Yo es que estoy corrigiendo no me contra CIE, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que cada cosa hay que usarla donde corresponde, cuando corresponde. Y casos de uso individuales, por ejemplo, ¿dónde uso un arquetipo? Pues posiblemente en un relato de un paciente que un médico entiende tiene poco sentido. Posiblemente en arquetipar una alergia para apoyar un sistema de soporte a toma de decisiones tiene mucho sentido y mucha facilidad. Procesamiento del lenguaje natural, al fin y al cabo, etiqueta y puede alimentar un arquetipado al fin y al cabo. Es decir, es cómo uso cada cosa y también tener en cuenta hacia dónde el que estamos haciendo. Ahora, cuantificar esto en un momento no te lo voy a poder hacer, eso ya me gustaría saberlo. Pero que quiero decir que muchas veces al final terminamos en los debates de esto, o todo o nada, los Sith contra los Jedi, esto no, cada uno donde se pueda, en lo que se vaya pudiendo y cogiendo cosas de uso y yendo poquito a poco. Ya no puedo hablar, perdón. Y yendo poquito a poquito, que tampoco lo vamos a hacer. Llevamos 13 años, como decíamos, con el CMEDIC y no se ha implementado, por poner un ejemplo. Pero eso no quiere decir que nos rindamos. Simplemente que hay que seguir intentándolo. Y ahora ya dejo a la directa vuestra. ¿Vais vosotros? Al respecto de la persistencia. Una de las grandes diferencias de 13606 y de OpenAir es que OpenAir te da un modelo de persistencia y existen soluciones open source y soluciones comerciales que te permiten persistir los 4.000 millones de registros clínicos de Cataluña en un repositorio que directamente te persiste en este tipo de arquetipo. Desde conocimiento nos generan el arquetipo, nos dan el formato de arquetipo en OPT, se importa en el servidor, ya sea con una solución open source o con una solución comercial, y nos permite hacer la persistencia directamente. Eso por un lado. Por otro lado, la segunda pregunta era, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo en los arquetipos? Y Tara lo ha explicado, no inventando. O sea, está todo inventado en la comunidad científica. Cuando hemos trabajado con los arquetipos,
hemos estado trabajando con los CKM Internacional. Hemos podido decidir que no queríamos este campo porque este no lo utilizamos en Cataluña o que teníamos que ampliarlo por alguna cosa, alguna circunstancia. Nosotros tenemos todos los arquetipos que se están trabajando en la historia clínica de Eslovenia y cuando miras un resultado de laboratorio de Eslovenia y un resultado de laboratorio tal como lo hemos arquetipado, podrían persistir en el mismo modelo de persistencia y podrían llegar a entenderse. No es que sea fanático, posiblemente ya soy fanático de OpenAIRE, pero OpenAIRE te permite tener un modelo en el cual el dato está autocontenido en sí mismo, donde no solo tienes un código, como teníamos históricamente, y no es hacer desdén a 13606, porque se parecen mucho, son prácticamente idénticos. Cambia el modelo de referencia, es cierto, y que es difícil de persistir 13606 y en cambio OpenAIRE nos permite persistirlo directamente. Oye, pues gracias, pues sobre todo Jesús me está mirando muy mal. Damos paso al siguiente bloque. Agradecer a los ponentes la claridad, la exactitud con la que han manejado el tiempo y su participación. Yo creo que merece un aplauso, que se lo damos seguro. Y damos paso a Jesús y a Diana. Bueno, pues vamos a la siguiente ponencia. Vamos a hablar un poquito de medicina personalizada y calidad de datos. Yo soy Jesús Castellano, yo soy médico de familia, pero llevo muchos años vinculado al mundo de las TIC y la gestión de proyectos tecnológicos. Ahora mismo estoy en Fujitsu como consultor de salud y vinculado a proyectos internos, ¿no? Y también está con nosotros Diana de la Iglesia, es nuestra responsable del área de soluciones de paragenómica, inteligencia artificial y analítica, que va un poco a completar la ponencia o la charla que os vamos a dar sobre este ámbito. Nuestra charla versa sobre la medicina personalizada y la calidad del dato. Y lo que veníamos un poco a contaros es lo que un poco ya estáis viendo y atisbando en vuestras organizaciones, ¿no? Está habiendo en los últimos años una gran eclosión de datos, fundamentalmente proveniente de lo que es del ámbito genómico, aunque la implantación real de la analítica genómica o del estudio genómico todavía no está muy generalizado, en España por lo menos. En otros países el volumen de análisis genómico está ya creciendo de forma exponencial, sobre todo facilitado por la disminución de costes en lo que es la secuenciación, en la posibilidad de hacer secuenciación y sobre todo por el avance sobre todo del conocimiento respecto al impacto que tiene el análisis genómico, ya no solamente de secuencias, sino del análisis genómico completo, ¿no? de una persona. Vale, pues voy pasando. Esta es la presentación. Entonces, como os decía, la eclosión de toda esta información genómica, y no solamente la genómica, sino todas las ciencias ómicas, la proteómica, la metabolómica, están generando volúmenes ingentes de información que en combinación y combinándolos con las distintas informaciones del dato clínico que tenemos y otro tipo de datos, están permitiendo generar herramientas que están ayudando a descubrir variantes genómicas relacionadas con procesos de enfermedad y cómo enferma una persona y matizan la forma de enfermar, o bien en la respuesta de esas personas individualmente a determinados tratamientos. Y esto está cambiando la perspectiva de la enfermedad, está cambiando la perspectiva de una enfermedad, de una medicina comunitaria en la que establecíamos patrones por comunidades o por poblaciones. Esta población tiene un riesgo elevado de hablar de una medicina personalizada. Somos capaces de identificar no solamente datos macroscópicos de la persona, en lo que es la exploración física, sus tejidos, sino que somos capaces de identificar estructuras micro. Estamos identificando ya sus genes, sus proteínas, sus metabolitos, y todo eso integrado en una visión conjunta, ¿no? Y es más, somos capaces de saber personalmente, individualmente, a qué agentes físicos, sociales,
incluso, si me permitís, incluso tecnológicos están influyendo en esa persona para establecer lo que llamamos el mapa patológico, el mapa de salud personalizado de esa persona. Y eso es importante porque en base a ese mapa de salud podemos identificar los condicionantes o los problemas de riesgo, los factores de riesgo que influyen en la salud personalizada de esa persona y establecer un plan de salud personalizado para esa persona y que es distinto al de la persona que vive al lado o a la persona que vive enfrente. Y de eso va la medicina de precisión y la medicina personalizada, de utilizar toda esa potencia de información que estamos teniendo ahora mismo para poder determinar y ayudar a cada persona individualmente a mejorar su estado de salud o a entender cuando enferma cuál es el mejor tratamiento que se le puede dar. El problema que tenemos con esto es que toda esa información enorme de las ciencias ómicas está muy disgregada, muy dispersa en múltiples hilos, igual que la información clínica, y no hay una conexión. Y el reto o el gran problema es cómo vinculamos y cómo hacemos que esa información genómica esté en el contexto clínico cuando es necesaria para establecer toma de decisiones sobre la salud de las personas. Y no solamente en ámbitos concretos que todos conocemos de la oncología, sino en general en el del tratamiento de cualquier patología o afección. Entonces, el reto está en realmente cómo hacemos para integrar, qué formato utilizamos, qué exigencia de calidad del dato y cómo podemos hacer que eso llegue. Y esa es la pregunta que os hacíamos. ¿Cómo podemos hacer desde esta eclosión de la información genómica, cómo podemos hacer que mejore el conocimiento individual para realmente hacer que esa información de calidad esté en el momento preciso de la toma de decisiones por parte del clínico y proponga actuaciones sobre las personas que muevan a la acción a mejorar la salud? Y en ese sentido nosotros priorizábamos, ¿no?, que realmente lo importante es que esos datos de alta calidad estén en ese momento y os preguntábamos, oye, ¿qué pensáis vosotros?, ¿no? En la encuesta os planteábamos, para que este dato de calidad integrado de clínico y genómico y otros contextos llegue donde tiene que llegar con calidad suficiente y el médico pueda tomar decisiones personalizadas, ¿qué os parece que es lo más importante? Os planteábamos 5 cuestiones, ¿no? O bien que realmente avancemos, como hemos visto en la ponencia anterior, en la estructura de arquetipos, arquetipemos bien la información, o bien que implementemos una buena semántica implementando vocabularios, o bien que hagamos integración realmente de esa información para que el clínico esté en el contexto clínico de la toma de decisión en el momento que la necesita y no en otros momentos, y que el clínico se acostumbre, no solamente el genetista, sino que el propio clínico sepa interpretar esas variantes genómicas. O bien es importante que sea el paciente el que tome esa iniciativa y consiente el que puedan verse, en qué casos y cómo hacemos que ese consentimiento realmente lo dé y que pueda la información acompañar al propio paciente. O bien, realmente, lo que hacemos ahora mismo en este punto es, ¿qué hacemos? Le damos acceso a la información para la investigación y protegemos la privacidad, la seguridad, priorizamos la seguridad de esta información. Entonces, en estas 5 preguntas un poco que os planteamos sobre las cuestiones a priorizar, la respuesta, aunque no la podemos poner ahí, y ha salido, sobre todo habéis votado unas 100 y pico personas, que la opción más votada ha sido la primera, ¿no?, que la información estructurada es la que más puede ayudar a hacer posible que es la integración de la información genómica en el ámbito clínico. La segunda, con muy poquita diferencia, estaba el uso de vocabularios, y obviamente la tercera era la integración de toda esta información estructurada y semánticamente normalizada en el ámbito de toma de decisiones. Lógicamente son las 3 que un poco van relacionadas y van un poquito de la mano. Y en ese sentido, sobre todo para que pudierais un poco aterrizar esto y daros una visión más concreta, lo que Diana va a continuación a contaros es cómo estos 5 retos, estos 5 planteamientos, los hemos llevado a cabo. Fujitsu está participando en un proyecto en Madrid, en un hospital, el Hospital La Paz, conjunto con otros hospitales, para intentar abordar estas 5 perspectivas en un proyecto que se llama Medigenomic, y es el que nos va a contar cómo estamos afrontando estos retos, qué problemas estamos teniendo y qué soluciones estamos optando con las limitaciones. Esto es lo que nos va a contar Diana y os dejo con ella, que seguro que os lo va a hacer muy bien. Bueno, pues como os ha dicho Jesús, yo os voy a hablar un poquito de
nuestra experiencia en genómica, ¿no? En primer lugar, me gustaría pues, explicaros un poco el contexto actual, ¿no? Los secuenciadores están llegando ahora a los hospitales y ahora son secuenciadores de nueva generación que tienen capacidad para exoma y para genoma completo. Ya no solo somos capaces de analizar el genotipo y concentrarnos en las variantes genómicas que conocemos, sino que podemos estudiar toda la secuencia de ADN de los pacientes. Aún así, el sistema sanitario no va compasado y todavía el análisis genómico no está en la cartera de servicios asistenciales ordinarios, ¿no? Aunque la genética tiene suficiente capacidad para ser una especialidad. Entonces, esto es una necesidad tanto para los clínicos como para los pacientes, puesto que queremos ofrecer la secuenciación del genoma completo como parte de la atención asistencial rutinaria. ¿No? Que los pacientes tengan un acceso directo a los diagnósticos moleculares o, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un cáncer o enfermedades raras, que pueda solicitar una prueba genómica y estudiar esa condición médica, ¿no? Entonces, en este contexto, el médico, pues, en teoría, recibe unos datos de fenotipo y del genoma del paciente y debe interpretarlos con el conocimiento y la experiencia previa para producir resultados que son clínicamente accionables o procesables, ¿no? Entonces, antes de llegar a la parte clínica, todos estos resultados que salen del laboratorio, ¿no? desde la preparación de la muestra, los resultados, los datos crudos de la secuenciación, que pasan luego por un análisis secundario donde estas secuencias se alinean al genoma humano de referencia para ver las diferencias entre el genoma de referencia y los problemas que tiene el paciente, ¿no? en su ADN. Y por último, un análisis terciario donde se interpretan estas variantes y se les da un significado clínico. En todo este proceso, pues, es necesario organizar, filtrar y resumir todos estos datos y análisis para que sea posible hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues debemos en todo el proceso definir una mínima calidad del dato desde el origen hasta el informe final con el resultado del análisis genómico. Como ha comentado mi compañero Jesús, en Fujitsu estamos trabajando en un proyecto con el Hospital Universitario de La Paz, dirigido por Pablo Lapuncina, que es Medigenomics, y presenta 5 retos muy relacionados con la pregunta que os hemos hecho y las respuestas que nos habéis dado, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto es conseguir una consulta de genética clínica que ofrezca una atención integral al paciente, ¿no? Y que vaya desde la vertiente clínica hasta el laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades genéticas, teniendo en cuenta tanto la complejidad como la necesidad de una atención integral y multidisciplinar. En Medigenomics nosotros estamos haciendo una prueba de conceptos con una cohorte de 380 pacientes para la creación de este sistema departamental de análisis genómico lo más automatizado posible, y que permita además el reanálisis constante a partir de la curación de artículos científicos que nos permitan incorporar nuevos conocimiento que se va publicando sobre las variantes genéticas. En este sentido, bueno, pues a la pregunta cómo mejorar el conocimiento con la genómica actual, pues la primera respuesta, una de las más votadas, pues era incorporando información estructurada e interoperable de arquetipos, de modelos de referencia normalizados en el registro de datos de la historia clínica electrónica. Aquí encontramos diversos problemas, teníamos diversos problemas, como que la información genómica no está integrada en la historia clínica debido a que carecemos de las estructuras específicas de datos para ello. También la variabilidad en el alcance de los análisis genómicos, así como el grado en que se informan las variantes de significado desconocido, aquellas que no sabemos qué condiciones causan exactamente en el fenotipo. Y como soluciones, pues como han comentado los compañeros de la sesión anterior, pues tenemos los arquetipos y los modelos de referencia normalizados, como pueden ser los proporcionados por HL7, por FAIR, por OpenAIRE o por ISO 13606.
Entonces, a pesar de contar con estas soluciones, encontramos ciertas limitaciones, como puede ser el tamaño y la complejidad de los datos genómicos, pues su tamaño es muy grande, hasta cientos de gigas, y son de una alta complejidad. Y además debemos de trazar y de reflejar en estos registros del paciente cómo se ha llevado a cabo ese análisis, ¿no? Otra limitación también de todas estas soluciones es la forma en que se generan y se manipulan los datos genómicos con pipelines de procesamiento, donde cada paso depende de una multitud de parámetros y de fuentes de datos. Y otra de las limitaciones pues, es la expresividad limitada de todos estos arquetipos y modelos, ya que por ejemplo, la representación de los resultados de las pruebas genéticas realizadas con más de una muestra, pues no la podemos representar, ¿no? En el caso de que tengamos un paciente que tenga una enfermedad rara y necesitemos realizar el análisis genómico de él, pero también de su familia, no tenemos esa opción. O, por ejemplo, en pacientes de cáncer, donde queremos comparar muestras de tejido sano con tejido tumoral, tampoco nos ofrece esa opción de representar esa información, estos arquetipos. Por tanto, encontramos una serie de limitaciones que nosotros también estamos intentando resolver en Medigenomics, ¿no? Nosotros tenemos un reto que consiste en recopilar datos clínicos de pacientes actuales e históricos relevantes para el diagnóstico, como notas clínicas, informes de consulta, informes de alta. Y esta información tiene que quedar codificada y que se pueda acceder y consultar fácilmente. Para ello, nosotros estamos usando arquetipos y modelos como FAIR, pero aún así estamos encontrando todas estas limitaciones, y una de esas es la incorporación de todos los datos a la historia electrónica, pues porque la mayor parte de sistemas de historia electrónica pues no implementan estos arquetipos. La segunda respuesta, incorporando vocabularios estándar y terminologías clínicas a la gestión, anotación de datos genómicos para poder integrarlos en la historia clínica electrónica, pues también teníamos unos problemas, como que otra vez la información no está integrada en la historia clínica electrónica, y también que falta un nexo entre los hallazgos genómicos sobre las variantes y los hallazgos clínicos sobre los signos y los síntomas que tiene el paciente. Entonces, en este contexto tenemos unas soluciones disponibles, que son los vocabularios de uso clínico, las terminologías y las clasificaciones médicas estándar, como pueden ser SNOMED, CIE-10, la HPO, la Human Phenotype Ontology, LOINC o UMLS. Aún así encontramos de nuevo limitaciones en los estándares, porque existen conceptos solapados, a veces la cobertura del dominio no es suficiente, por lo menos la del dominio genómico, y la expresividad también es limitada a la hora de definir los resultados de los análisis genómicos de esos informes, ¿no? Entonces, bueno, es necesaria la adopción de estos estándares, pero también es necesario un diálogo y una discusión sobre, para cada caso de uso, qué es lo que necesitamos. En Medigenomics, en el proyecto Medigenomics, también tenemos este tipo de problemas, y estamos incorporando vocabularios estándares y terminologías a todos los datos del paciente, ¿no? Estamos integrando toda la información genómica de ese análisis en la historia clínica mediante FAIR, y también lo cruzamos con datos de fenotipo, y para eso nos apoyamos en la alianza global que hay sobre genómica, la Global Alliance for Genomics and Health, que nos proporciona también pues, algunos modelos para poder representar, pues, por ejemplo, el fenotipo y cruzarlo con todos estos datos del genoma. La tercera de las respuestas a cómo mejorar el conocimiento con la genómica actual, pues integrando la identificación de nuevas variantes patogénicas de alto riesgo para el paciente en la toma de decisiones clínicas informadas mediante un proceso continuo de análisis de la literatura científica y actualización de los perfiles de riesgo individuales. Aquí analizamos la literatura científica para ver si existe nueva información sobre variantes genómicas que pueda complementar la información que ya tenemos y que sirva para enriquecer el análisis del genoma del paciente. En este sentido, pues, como la información no está disponible directamente en el registro clínico del paciente, pues esta información no se suele incorporar a la toma de decisiones clínicas. Y aparte tenemos un problema, como he comentado antes, en la relación de genotipo y fenotipo,
puesto que no se logra establecer una conexión entre los signos y los síntomas del paciente y su genoma. Soluciones aquí, pues el análisis automático de la literatura científica con técnicas de inteligencia artificial y de procesado de lenguaje natural, la integración de fuentes estructuradas y no estructuradas, ¿no? Tanto las bases de datos con toda la información estructurada como la literatura científica, donde tenemos textos planos con todos los artículos científicos, hay que integrarlos y hacerlos que sean datos estructurados. Y por último, pues la actualización continua de los perfiles de riesgo, ¿no? Cada vez que aparece un dato nuevo en la literatura, pues este dato debería ser actualizado para que sirva para analizar el genoma del paciente. No podemos esperar a que todos estos datos se organicen en bases de datos, que a veces tardan meses el proceso en ser efectivo. Y limitaciones aquí, pues la inteligencia artificial no es perfecta, entonces todavía la precisión no es del 100% y realmente en el entorno clínico se exige precisiones muy altas. La necesidad de pacientes bien fenotipados y caracterizados, que tengamos bien definidas las características del paciente para poder relacionarlas con su genoma, y la ausencia de estructuras de datos estandarizadas para variantes genómicas, tanto en los sistemas de información del laboratorio como en la historia clínica electrónica. En Medigenomics nos enfrentamos también con estos problemas y tenemos el almacenamiento y el acceso restringido y controlado de la información genómica, y a su vez estamos haciendo una actualización de la información que tenemos sobre las variantes, haciendo consultas con procesamiento de lenguaje natural sobre la literatura biomédica que nos ofrece PubMed, y haciendo un scoring, una clasificación, un ranking de los diferentes artículos y relacionándolos con las variantes del paciente, cuáles serían más relevantes y cuáles informan mejor las condiciones del paciente, ¿no? Todo esto lo complementamos con bases de datos disponibles públicamente, ¿no? Como OpenTargets o bases de datos de farmacogenómica, que nos permiten, pues, enriquecer toda esta información y tenerla actualizada. La cuarta respuesta, posibilitando que la información clínica y genómica esté accesible y acompañe al paciente en todo momento y lugar, facilitando mecanismos interoperables de transferencia e intercambio de información genómica. Pues en este sentido los problemas que encontramos es que tanto los pacientes como los médicos no tienen un acceso directo a toda la información clínica y genómica que hay en la historia clínica y en los distintos sistemas, ¿no? Entonces, en este sentido la mayoría de los sistemas de salud consideran que la interacción perfecta sería tener una puerta de entrada digital única, ¿no? Donde tanto el personal sanitario como el paciente puedan consultar absolutamente toda su información clínica y genómica. Como soluciones a esto, pues tenemos algunas APIs para compartir datos entre la historia clínica y las apps de móvil, como puede ser Smart on Fire, Smart sobre Fire, que nos... Bueno, cualquier tecnología construida con Smart funciona en cualquier base de datos de historia clínica electrónica, ¿no? Que también use Smart. Una barrera para esto, pues, ha sido la velocidad a que se implementan estas tecnologías y el alcance actual de las mismas. Entonces, aunque muchos sistemas de historia clínica electrónica pues, ya incorporan estas APIs, solo es posible compartir alguno de los datos. Y luego otra barrera es la preocupación por la privacidad del paciente, ¿no? Es importante comprender que cualquier organización pues, o desarrollador de aplicaciones solo puede acceder a los datos del paciente con una autorización de él. Los hospitales y otras instituciones están obligados por norma a preservar esta privacidad. En el caso de Medigenomics, pues nosotros proporcionamos esa información en todo momento y lugar al paciente a través de aplicación móvil. El paciente tiene una ficha donde puede consultar pues, sus peticiones de análisis genómico, las adendas a estas peticiones para reanalizar todos los datos con nueva información que se obtiene de la literatura y también pues, la gestión de todos los consentimientos informados, ¿no? Para las pruebas. Luego, la última de las respuestas, facilitando mecanismos de acceso controlado a la información para el uso secundario de los datos genómicos, gestionando apropiadamente el consentimiento informado y asegurando los principios de seguridad y privacidad y transparencia. En este sentido, pues, para facilitar estos hallazgos clínicos dentro de la genómica, pues debemos
desarrollar modelos de datos y APIs para que los datos se puedan encontrar y acceder. Pero el paciente tampoco tiene conocimiento del valor real de estos datos, porque ahora mismo los analizamos con unas tecnologías que van a evolucionar, están evolucionando de una manera muy rápida y por tanto esos datos dentro de un tiempo pues tendrán otro valor y se podrá extraer más información de ellos. Otro problema también es la anonimización de estos datos genómicos, puesto que en el caso de la genómica pues, puede ser reversible, ya que el genoma identifica uníquamente a cada persona y tenemos mucha información disponible en bases de datos distribuidas que nos puede hacer que cruzando la información al final desanonimicemos los datos y podamos identificar al paciente. Como soluciones, pues entornos analíticos para el uso secundario de datos y también pues, seguir los principios FAIR, ¿no? Que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Las limitaciones de todo esto, pues como he dicho, la anonimización no es perfecta y a veces ha habido casos en los que se ha conseguido identificar al paciente. Y luego, pues, cuando hablamos de sistemas de genómica, pues es importante también no olvidar los aspectos relativos a la ciberseguridad, ¿no? Y desde Fujitsu, en esta línea de Healthy Living, pues tenemos en cuenta y tratamos varios aspectos como la integridad de los datos, ¿no? Que no se pueda modificar ni los diagnósticos ni los tratamientos porque algún hacker ha intervenido cierto dispositivo. La disponibilidad, asegurando que la información siempre esté accesible para el paciente y también la confidencialidad, ¿no? Siendo este aspecto clave cuando hablamos de información genómica. Es por eso que tanto en las fases de desarrollo de estas herramientas como en su implantación y protección es necesario aplicar medidas básicas de seguridad y de privacidad para los pacientes y los familiares. También es importante tener en cuenta que los algoritmos ahora mismo no convencen a pacientes, entonces hay que mejorar la explicabilidad y la interpretabilidad de los mismos y la transparencia para que todo el mundo entienda qué se está analizando, cómo se está analizando y por qué se obtienen esas conclusiones. En este sentido, en Medigenomics, tenemos retos relacionados con estos mecanismos de acceso controlado y estamos proporcionando los mecanismos de almacenamiento y control de acceso seguro, de almacenamiento también de datos de gran tamaño a escala y también el almacenamiento en la nube para poder tener altas capacidades de computación, ¿no? Y también ofrecemos pues, la gestión del consentimiento informado, que en este momento todavía está en papel, pero el paciente en cualquier momento puede consultarlo, revocarlo o modificarlo. Y bueno, por último, pues, los puntos clave para llevarse a casa, pues que los datos genómicos son complejos y tienen poco valor si no se comparten, que tenemos una prioridad de integración de los datos genómicos de alta calidad en el sistema de atención sanitaria para poder integrarlos con los datos clínicos de fenotipo, que la variedad de fuentes de datos genómicos es enorme, pero que no son accesibles para su uso directo en la historia clínica electrónica, que la combinación de la historia clínica electrónica con la secuenciación genética es una herramienta de descubrimiento que sirve para, pues, tanto para descubrir la causa de las enfermedades de los pacientes como para prevenirlas o buscar los mejores tratamientos, que existen iniciativas público-privadas para establecer depósitos de datos de información genómica de calidad y analizarla a gran escala, como es el caso de Medigenomics. Y, por último, que el uso secundario de datos genómicos pues nos da la posibilidad de reutilizar estos datos que solo si están estandarizados, comparables y son comparables y consistentes. Y, bueno, por último, mostraros aquí un entorno ideal donde no hay ninguna restricción y donde todos los sistemas se comunican fácilmente, donde disponemos del personal adecuado de bioinformática y de gestión de sistemas para organizar toda la infraestructura y los análisis y donde tenemos los estándares y todos los datos son interoperables, que sería la situación ideal y para la cual estamos trabajando todos. Muchas gracias. Bueno, yo iba a felicitar a Diana y a Jesús porque creo que este es un tema interesante, creo que es un tema de presente y de futuro. Lo han contado bien. Yo creo que, como dice Jesús, han despertado el interés.
Es un sector que lo conocéis bien. Yo creo que el exoma ya se hace por 300, 400 euros. Hay iniciativas públicas y privadas que están haciéndolo a poblaciones completas. El colectivo está volcando, siendo una información muy sensible, a fuentes y a repositorios públicos. Por lo tanto, creo que este repaso que nos han dado en lo que es un proyecto de este tipo y el esfuerzo que han hecho en utilizar estándares y habernos trasladado también las fortalezas y las dificultades de todo esto, creo que se merecen un aplauso. Bueno, gracias. Está Álvaro Grande y Laura Benítez con nosotros. Son de la empresa Microsoft, una gran empresa que creo que todo el mundo tiene perfectamente ubicada en muchas cosas, pero también en el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que con otras empresas que se nos puede ocurrir, como son Google o Apple, o están haciendo herramientas de procesamiento del lenguaje natural que se utilizan en el día a día de los sistemas habituales que utiliza el conjunto global de la población. Y yo lo que esperaba hoy, me decían que sí, que eso lo iban a hacer en este tiempo, es que nos trasladasen un poco cuál es su visión en el uso de esta tecnología en el ámbito clínico, que yo creo que todos coincidiremos en que también llevamos muchos años hablando de esto, y sí que es cierto que no acaban de despegar las herramientas de procesamiento del lenguaje natural en el ámbito clínico, por lo menos perfiles como el que pueda ser yo, no acaban de encontrar una empresa a la cual le pueda contratar un servicio de pago, que estoy seguro que tiene que ser de pago, y además por resultado en el que todo ese contenido que tengo almacenado durante tanto tiempo de información no estructurada y que quiero etiquetar y etiquetar con calidad, no soy capaz de hacerlo. Y no soy capaz de hacerlo muy probablemente no porque la tecnología no esté, que yo creo que esto nos van a decir que sí que está, sino que a lo mejor porque nos está haciendo, fijaros, en un lenguaje además como es el castellano, que es el primero o el segundo del mundo. Creo que es el segundo porque el chino siempre nos... no sé si el chino siempre nos supera, ¿no? Pero la realidad es que cuando lo quiere llevar a un entorno clínico, que también tiene la complejidad que tiene, no somos capaces de encontrar algo que, fijaros, para uso secundario, no solo primario de los datos, nos aporte la seguridad de poder pasar ese lenguaje no estructurado a estructurado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta última parte, donde le he robado 2 minutos y yo creo que van a resumir ellos para no consumir los 28 que quedan, pero sí 25, nos lo van a contar entre los dos. Vale, bueno, pues yo creo que muchas gracias por la presentación. Yo creo que has resumido de manera perfecta, ¿no?, lo que queremos transmitir hoy, que al fin y al cabo es, cuando escuchamos sobre tecnologías NLP, pues a la mayoría de nosotros nos suena como algo muy del futuro y que al final pues no termina de aterrizar en casos de uso concretos, ¿no? A pesar de esto, pues es una tecnología que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Cada vez que utilizamos un navegador y nos recomienda una búsqueda, el autocorrector o cualquier asistente virtual que tenemos en casa, realmente todo eso está basado en tecnologías NLP. Nos gustaría empezar, o de hecho empezamos definiendo qué es NLP para que pues, veamos todos, o sea, nos quite el miedo a utilizar esas tecnologías, y al final NLP simplemente es la capacidad que tienen pues, tanto los sistemas como las aplicaciones de poder comprender el lenguaje natural o el lenguaje humano. Lo hacen a través del análisis pues, tanto de la semántica, de la sintaxis y de las estructuras, tanto de textos como del habla, porque aunque estamos muy enfocados a herramientas NLP que se basan en estructurar textos, también tenemos o también hay herramientas NLP que están basados en el entendimiento del lenguaje hablado. Todo esto, pues como os podéis imaginar, nos abre una gran posibilidad de capacidades que podemos utilizar en el día a día, ¿no? Como puede ser reconocimiento de parámetros, reconocimiento de texto, reconocimiento de sensaciones o de sentimientos en el habla. Y si hablamos más del entorno sanitario, un poco en base a nuestra experiencia, cuando hicimos esta presentación pensamos que el uso de tecnologías NLP nos permite influenciar en 3 áreas principalmente, ¿no? Tener impacto en 3 áreas.
La primera es influenciar en el día a día del personal médico, cómo mejorar pues, su experiencia a través del uso de estas tecnologías. El segundo área es cómo mejorar los procesos administrativos que hay en los hospitales a través de estas tecnologías. Y por último, y quizás la más ambiciosa, es cómo mejorar o potenciar la investigación a través del uso de estas tecnologías. Cuando pensamos en cómo priorizar, ¿no? ¿Por dónde empezamos con el uso de tecnologías NLP para generar el mayor impacto? Que justamente pues, es donde pensamos que podemos influenciar, aunque viendo la respuesta que habéis dado va muy alineado con nuestra experiencia, ¿no? en proyectos de este tipo, tanto en España como en otros países. Y pensamos que hay dos variables principales. La primera de ellas, y que concuerda con la respuesta que habéis dado, es pues, influenciar al máximo en mejorar la experiencia del personal médico. Y por otro lado, hay otra variable que pensamos también que es fundamental, que es la capacidad de adopción de esas tecnologías, ¿no? Pensamos que por mucho que pueda mejorar la capacidad o el día a día de los médicos, si son tecnologías que son muy difíciles de aterrizar o muy difíciles de adoptar, pues vamos a tardar más tiempo y por tanto no vamos a generar el impacto que esperamos. Os vamos a compartir, o Laura os va a compartir, una serie de casos de uso con ejemplos en los que ya estamos trabajando y que os puedan pues dar ideas de por dónde empezar o dónde vamos a generar el mayor impacto de una manera inmediata. Gracias, Álvaro. Precisamente lo que queríamos compartir con vosotros cuando nos dieron la oportunidad de presentar aquí son casos de uso que pusimos como genéricos, pero en los que realmente estamos trabajando en algunos pilotos, en algunos casos o incluso ya en producción en otros, que son realmente donde nosotros vemos que el procesamiento del lenguaje natural puede aportar valor, mucho valor a la historia clínica. Por un lado, está el tema de la extracción de conocimientos a partir de datos no estructurados e incorporarlo a la historia clínica. Esto es algo en lo que ya estamos trabajando, que existen ya herramientas en español y que es muy importante. Coger un informe médico, coger un curso clínico y poder, a partir de ese curso clínico, tal cual lo escribió el médico, extraer lo que sea lo que es un diagnóstico, lo que es un síntoma y a partir de ahí poder utilizar esa información para realimentar la historia clínica, entendemos que es algo muy potente y en lo que ahora ya estamos trabajando en varios pilotos y es una realidad. Hay herramientas que están allí y que ya podemos empezar a utilizarlas y que están entrenadas específicamente en vocabulario médico, que vosotros sabéis además que no es lo mismo el vocabulario de radiología que el vocabulario de oncología, que el vocabulario de pediatría, que al final son universos de lenguaje completamente distintos y estas realidades están allí y ahora ya podemos empezar a utilizarlas para mejorar pues, los datos clínicos. Este fue evidentemente el primer caso de uso que se nos ocurrió, porque es probablemente para nosotros el de mayor impacto y el resultado de la encuesta pues, ha concordado pues, con nosotros totalmente. Luego está la otra gran capacidad de lenguaje natural que creemos que realmente tiene un gran impacto, es la parte de ahorrar tiempo al médico en introducir los datos en la historia clínica. Que un médico puede estar mirando a los ojos al paciente mientras está dictando o está hablando con el paciente sin tener que estar pendiente de escribir en la historia clínica, eso es algo que también, aunque parezca que está años luz, está aquí a la vuelta de la esquina y hay herramientas para ello y cada vez hay más. El otro tema, por ejemplo, el otro día hablábamos con una compañera, nos contaba cómo habían optimizado el proceso de previsado de medicamentos en uno de los hospitales pues, con NLP, conforme habían cogido los informes de el texto que había introducido el médico en la historia clínica, ya había detectado que había un determinado medicamento prescrito, cuáles eran los condicionantes que necesitaba aquel medicamento para poder ser visado y ya generaba automáticamente un correo y lo mandaba a la persona que tenía que dar el visado
para que pudiera probarlo. Entonces, son casos que tú, cuando los escuchas, realmente es que a mí se me pone la piel de gallina, porque es que realmente ves que son útiles y que tienen impacto en el día a día del profesional y en el día a día del paciente al final. Porque al final, recordemos que los que estamos aquí, estamos todos para mejorar el acompañamiento de todos nosotros como pacientes y ayudar a los profesionales a dedicarse a lo que realmente importa, que es pues, a resolver y atender esos problemas médicos de la mejor manera posible y centrados en el paciente. Luego tenemos otros casos, por ejemplo, un caso en el que a mí también me gusta mucho ponerlo como ejemplo y explicarlo, es el caso de ensayos clínicos. En los ensayos clínicos, como sabéis, hay una base de datos de acceso público en el que hay pues, toda una serie de todos los ensayos clínicos que están abiertos y sus requisitos. Poder hacer, a partir de esos textos, una extracción de cuáles son los requisitos que se deben cumplir y a través de la historia clínica poder hacer un matching rápido, eso también es algo muy potente, porque nos permite avanzar y encontrar pues, esos pacientes que son susceptibles de participar en un ensayo clínico y que les sea beneficioso. Otro caso de uso que quisimos poner aquí es el de facilitar el acceso a la investigación. ¿En qué sentido? Tenemos mucha historia antigua. Tenemos historia clínica antigua que está pues, poco estructurada o no estructurada en notas clínicas, en cursos clínicos, en informes, en textos. Si nosotros podemos procesar esta información y estructurarla y darle, pues extraer síntomas, diagnósticos y a partir de ahí utilizarla para participar, o sea, esa información la incorporamos en información que va a ser usada para uso secundario, eso también es súper potente, porque nos permite no tener no solo la información que ya tenemos ahora en nuestra historia clínica, sino poder aportar cosas que venían de antes y que no teníamos incorporadas ya a nuestro sistema. Y después otro caso que me encanta y que la verdad me impactó mucho cuando lo conocí, es el de pues, una solución de lenguaje natural que sirve para detectar casos precoces de demencia, de Alzheimer o de depresión. Hay tests estandarizados, un test de en 60 segundos dime todos los animales que se te ocurran, que parecen test muy simples, pero que sirven y que se han venido usando desde hace tiempo pues, para diagnosticar este tipo de enfermedades. Con el análisis no solo de lo que dice la persona, cuántos animales ha dicho, en qué distintos tipos de animales, cuántos saltos ha hecho entre categorías de animales, sino también un análisis del tono de voz en que lo ha dicho. Este modelo de inteligencia artificial de lenguaje natural es capaz de ayudar al diagnóstico y de decir, pues aquí hay una sospecha y darle esa información al clínico para que lo valore. Ese es un caso muy potente y como este, seguro que hay muchos que se pueden automatizar. Y la interacción, sobre todo pues, con nuestros mayores, es mucho más fácil si es hablado, si no tienen que usar pues, un formulario para rellenar o sus datos, que si es, digamos, en un sistema pues, menos natural. Con lo cual, el procesamiento del lenguaje natural está aquí, es una realidad. Hay ya muchos sistemas que podemos utilizar. Es cierto que hasta ahora pues, está costando pues, entrar en el día a día, pero yo creo que cada vez más es una realidad que ya está aquí y que vamos a ir viendo que se va implantando. Nosotros lo estamos viendo.
tenemos demandas desde varios sitios pues, para empezar a hacer pilotos y empezar a hacer pruebas, y la verdad es que los resultados que estamos teniendo son muy buenos y vemos cada vez más interés, porque esto es algo que está aquí, que es tangible y que es una realidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No voy a abrir turno de preguntas porque, como bien sabéis, está en Twitter, en Facebook y en las redes. Nada, voy a agradecer a Diana y a Jesús que han respetado, han hecho un -15, con lo cual los 10 minutos que yo creo que era obligado de la primera mesa, que era una mesa con muchos más interlocutores, y también es bueno que puedan dedicar un tiempo a exponer lo que han trabajado, se haya podido hacer. Os agradezco la claridad y la economía de tiempo que habéis hecho. Agradeceros a todos la escucha activa que habéis realizado a los 8 excelentes ponentes que han estado hoy aquí.